O Pelé es increíblemente bueno o los rivales son botardos, boludo, dale. ¿Cómo puede meter triple sombrerito, boludo? Muchachada querida, como ustedes saben, yo soy fiel fanático de Messi, amo a Maradona y para muchos existió también otro mejor de la historia y se llama Pelé. ¿Realmente es el mejor jugador de todos los tiempos? Si Pedro Álvares Cabral descubrió Brasil, Pelé presentó Brasil al mundo. El Rey fue el mejor jugador de la historia del fútbol y sus logros quedarán para siempre marcados en el mundo del deporte. Según GM, es el mejor jugador de la historia, Pelé. Toninho, atenção. Agora Pelé. Limpo. Gol de Pelé. Gol de Pelé, gol de Pelé, sin dúvida nenhuma, señores. Mucho de lo que los jugadores estrella de hoy en día hacen en el campo, ya sea con regates, toques especiales al balón o disparos a puerta, Pelé ya lo hacía en el pasado. O sea, Pelé ya lo hacía estos gestos técnicos hace 60 años. Su historia fue una de las más memorables de todas. Existen jugadores de fútbol y luego está Pelé. El 23 de octubre de 1940, en la ciudad de Tres Corazones, en Minas Gerais, nació un niño llamado Edson Arantes do Nascimento. Era hijo de Celeste Arantes y Juan Ramos do Nascimento, más conocido como Dondinho. Juan era jugador de fútbol y fue a jugar en Bauru. Entonces, toda la familia se mudó con él al interior de São Paulo. En el campo, el padre de Edson logró algo que ni siquiera su hijo consiguió. Dondinho marcó 5 goles de cabeza en un solo partido. ¡Bueh! La infancia de Dico, como llamaban a Pelé en esa época, Dico, fue sencilla y humilde. Hubo un periodo en el que su padre dejó de recibir salario, y el joven comenzó a limpiar zapatos en la calle para ayudar a su familia. Pero siempre que podía, agarraba un balón o cualquier cosa que se le pareciera para jugar al fútbol. Mucho de lo que aprendió fue gracias a su padre, Dondinho. En 1950, Dico tenía solo 10 años y vio a su padre llorando. Le preguntó Pelé tenía 10 años. por qué estaba triste y cabizbajo, y Dondinho le respondió: porque Brasil perdió la Copa del Mundo. Entonces Dico le dijo: papá, no llores, yo voy a ganar una Copa del Mundo. Mucha aura. En los equipos amateurs de Bauru, Dico hacía magia y se convirtió en Pelé porque solía llamar así al portero Vilé del Vasco, y el apodo quedó. Al principio no le gustaba mucho, pero con el tiempo lo aceptó. El joven prodigio con el balón en los pies fue descubierto por el exjugador Waldemar de Brito, quien llevó a Pelé a jugar en el Santos en 1956. O sea, en 1956 llega al Santos. Rápidamente se unió al equipo profesional, y en los entrenamientos, con solo 15 años, Pelé hacía cosas mágicas que impresionaban a todos los jugadores del equipo. Todos sabían que un fenómeno estaba surgiendo. Al año siguiente, comenzó a jugar partidos oficiales con el Santos y deslumbraba marcando goles sin parar. En 1957, en 38 partidos, Pelé anotó 41 goles. Su gran desempeño... Eso es una locura, amigo. Eso es una locura. Lo digo de verdad. Es una barbaridad. Solo contabilizando estadual, Pelé, en su primera temporada como jugador de fútbol con 16 años, hizo 29 partidos, 36 goles en el estadual. Además, contabilizando torneos regionales, 9 partidos, 5 goles. Y contando amistosos, 57 goles en 67 partidos. En 1958 va a la Copa del Mundo de Suecia. Peño lo llevó a la selección brasileña, y 1958 era año de Copa del Mundo, en Suecia, donde Pelé fue convocado. En 1958, sé que el chat va a decir amistosos, nine amistosos. Solo hablo del torneo oficial, el estadual, o sea, torneo oficial. 38 partidos, 58 goles en liga. En Europa, nadie sabía que era Brasil. Nuestro país era desconocido y nadie confiaba en nuestra selección. Para Pelé, todo era nuevo, y los periodistas decían que el joven sentiría la presión. Pero con solo 17 años, Pelé empezó a mostrar su grandeza en el campo. La FIFA asignó los números de las camisetas de manera aleatoria, y a Pelé le tocó la 10, un número que no tenía prestigio alguno. Sin embargo, después de que él lo usara, el número 10 nunca volvió a ser lo mismo. Debido a una lesión, Pelé debutó en el último partido de la fase de grupos contra la Unión Soviética, marcó su primer gol contra Gales, y se convirtió en el jugador más joven en anotar un gol en una Copa del Mundo. Golazo. En la semifinal contra Francia, Pelé arrasó, dio un espectáculo de habilidad y marcó 3 goles.
uno aprovechando un rebote, otro recogiendo un balón suelto y el tercero, amigo mío, un auténtico golazo. Amigo, 17 años destruyendo Francia, ¿eh? Brasil venció a Francia por 5-2. La gran final fue contra los anfitriones, Suecia. La selección brasileña comenzó perdiendo, pero pronto apareció la magia y el fútbol de arte, y dentro de las 4 líneas se desató un espectáculo. Pelé realizó varias jugadas bonitas y llenas de clase, y por supuesto, marcó. Primero, con un gol de cabeza. Pelé entró de cabeza para el arco y gol. ¡Gol en final del mundo! Y después marcó un gol legendario e inolvidable que quedó grabado en la historia de los mundiales. Tenta levantar para Pelé, escurre gol ahora para el peito y domina. Drible espectacular. Mirá la patada que le meten en la rodilla, amigo. Y Pelé sigue. Para Pelé, escurre gol ahora para el peito. Mirá cómo le va el bestia. Mirá cómo le va, amigo. Drible espectacular, espacio ahora, tiro y gol. Magistral gol de Pelé. Dentro da área, dominou o adversário, puxou a bola, tornou a driblar, mandou para o fundo da cidadela contrária. Gol de Copa do Mundo de Pelé. O sea, destapó 3 goles en semis y 2 en la final. Brasil venció a Suecia por 5-2, con 2 goles de Pelé, y un espectáculo de los brasileños que presentaron al mundo al país del fútbol. La selección conquistó su primer título de la Copa del Mundo. Pelé, en solo 4 partidos, marcó 6 goles y se convirtió en el jugador más joven en ganar un mundial, con tan solo 17 años. El chico de Vila Belmiro cumplió la promesa que le había hecho a su padre 8 años antes. De regreso. Es una locura que nadie pudo romper ese récord todavía. Nadie, después de 70 años de fútbol, pudo ganar un mundial con 17 años. Ahí te das cuenta lo complicado que fue, amigo. A Brasil, el pueblo brasileño, Pelé marcó 66 goles. Además, tuvo que alistarse en el ejército al cumplir 18 años y jugó en el equipo del cuartel, disputando torneos y campeonatos entre las Jugó literalmente partidos en el cuartel. Fuerzas Armadas, Con los militares, boludo. permaneciendo allí durante 6 meses. Respetado, en 1959, jugando para el Santos, Pelé marcó el gol más bonito de su carrera contra el Juventus de São Paulo. La jugada comenzó con Durval por la derecha, quien dribló a un jugador y centró para el Rey. Pelé controló con un sombrero, hizo otro sombrero al siguiente defensor, otro más, y finalmente al portero. De cabeza, envió el balón al fondo de la red. O Pelé es increíblemente bueno o los rivales son botardos, boludo, dale. ¿Cómo puede meter triple sombrerito, boludo? Un golazo. No existe filmación del momento, pero se hizo una simulación de la jugada. Lo que sí hay son fotos y testimonios de quienes presenciaron esa obra de arte. Pelé era completamente atlético. Le encantaba entrenar y solía quedarse en el campo después de las prácticas para perfeccionar sus habilidades. Además, disfrutaba mucho el entrenamiento físico. Parecía una máquina. Siempre era el primero en llegar y el último en salir. Se ejercitaba todos los días y motivaba a sus compañeros de equipo a hacer lo mismo. En esa época, no existían el Brasileirão ni la Libertadores, así que el Santos hacía giras por Europa, mostrando el fútbol brasileño al mundo. Ganaban a casi todos los equipos. Las derrotas eran pocas, como una contra el Olympiacos de Grecia. Los griegos estaban tan felices que incluyeron la victoria en el himno de su equipo. ¡Qué locura! En 1962, año de la Copa del Mundo en Chile, todos pensaban que sería la Copa de Pelé, ya que estaba más maduro con 22 años y daba un espectáculo en el campo. Pero en el segundo partido del torneo, el camisa 10 sufrió una lesión en la ingle y no jugó más en ese mundial. No, lo cagan a patadas a Pelé, boludo. Real a Pelé lo cagan a patadas, boludo. Entonces, Garrincha y compañía aseguraron el título mundial para Brasil. Fuera del... Es que en esa época, yo no sé qué sentido tiene el deporte cuando no existía la tarjeta amarilla y la tarjeta roja, boludo. O sea, lo cagás a patadas y listo. Tipo, cagás a patadas al rival y listo. Te cobran falta pero nunca te echan. O sea, no puedo entender un deporte sin tarjeta, boludo. O sea, nunca lo puedo entender. campo, Brasil como país se estaba modernizando en eficiencia. Igual dicen que Pelé también pegaba duro, que Pelé tipo lo ibas a marcar y te iba tipo real. O sea, que era una fiera de verdad. Industria y cultura. Juegue, Rey, juegue. ¿Tú eres Pelé? No, soy yo Suárez, ridículo. El fútbol identificaba al brasileño en todo el mundo. Si le decías a un extranjero que eras brasileño, simplemente respondían, Pelé. El Santos seguía dando espectáculo tanto a nivel internacional como en el torneo Taça Brasil, que era lo más parecido a un campeonato brasileño. El Santos ganó 5 veces consecutivas.
Pero en 1966 llegó otra Copa del Mundo. Pelé quería su tercer trofeo para retirarse de la selección, pero para entonces el fútbol ya había cambiado un poco. Era más físico y trabado. Las selecciones rivales prepararon esquemas para detener a Pelé y le hicieron numerosas faltas durante el torneo. Pelé sufrió mucho en la Copa del 66, siendo duramente golpeado en todos los partidos. Brasil solo Mirá cómo salía Pelé en los partidos, boludo. Una locura. Una barbaridad, amigo. Eran sicarios. ganó el partido inaugural y perdió los otros 2 de la fase de grupos, quedando eliminado y sin clasificarse para las rondas finales. El camisa 10 jugó 2 partidos y marcó un gol. Pelé pensó en retirarse de la selección, pero acabó reconsiderándolo para jugar una copa más. Sin embargo, antes de ese momento, ocurrió un hecho histórico con la camiseta del Santos. En 1969, durante una gira por el continente africano, en Nigeria, donde había una guerra civil, se decretó un alto el fuego para que el Santos pudiera jugar allí. Pelé y el equipo santista simplemente detuvieron una guerra. Es una locura, boludo. Es una locura que haya una guerra y cese la guerra porque llega un tipo a meter una pelota. Ese mismo año, en el partido contra el Vasco en el Maracaná, Pelé tenía hasta entonces 999 goles marcados. Solo necesitaba uno más para alcanzar los 1000 goles. Durante el encuentro, sufrió un penalti contra el Vasco. Antes de la ejecución, los jugadores del Santos no estaban cerca del área. Solo los jugadores del Vasco permanecían allí. Los jugadores del Santos se quedaron en el medio del campo, formados en fila. Pelé no entendía nada, porque si fallaba, ¿quién recogería el rebote? Pero el equipo confiaba plenamente en él. Pelé contó que en ese momento sus piernas temblaban, que estaba muy nervioso, respirando agitadamente y lleno de tensión. Y en el momento del disparo, ocurrió esto. Também homem frio como ele se emociona. Caminhou Pelé, apontou. Pelé, 1000 goles. Y voy a decir algo, chicos, siendo realista también, no es por bajarle el precio a Pelé, repito, por eso yo no le bajo el precio, pero es verdad que es poco serio contar los goles amistosos, porque por ejemplo, Pelé solo llegando al caso, chicos, del 59, contando partidos oficiales, amistoso y selección, en un solo año Pelé jugó 144 partidos. Eso es una locura. Piensen que es realmente el triple que juega un jugador hoy en día. Entonces, yo sé que la gente dice, nah, los goles son todos goles. Sí, boludo, pero para hacer goles tenés que jugar partido. Hoy en día no existe un jugador que juegue 145 partidos en un año. No existe. No puede jugar 145 partidos, boludo. No puede jugar. No hay. Creo que Pedri rompió el récord con 72. Pelé jugó 145, amigo. Una locura. Olha a loucura! O time do Santos no meio de campo. Fuera de los terrenos de juego, en esa época Brasil vivía el auge de la dictadura militar. O sea, por ejemplo, Pelé en el 59, contabilizando goles amistosos y goles oficiales, hizo 167 goles. 54 oficiales con club, 102 amistosos con club y 12 con selección. Donde el pueblo apenas tenía libertad de movimiento o de expresión. Pelé era muy criticado por su falta de posicionamiento respecto a esta situación. De hecho, inicialmente no quería jugar la Copa del Mundo de 1970, pero según rumores de algunos periodistas, habría sido prácticamente obligado a participar por el gobierno. Sin embargo, según las palabras del propio rey, cambió de opinión y decidió jugar porque sentía que la Copa del 70, a sus 29 años, sería su último gran desafío. Aparte, pensé que tenía 29 años Pelé. Era joven, boludo. Era joven, realmente era muy joven. Y fue. El equipo de Zagallo no solo tenía a Pelé como estrella. Aquella fue una de las mejores, si no la mejor, selecciones brasileñas de la historia. El grupo era extremadamente unido y pasó a ser conocido como un escuadrón. Era como una familia, tanto en las reuniones como dentro del campo. A pesar de estar lleno de leyendas y estrellas, la selección brasileña no contaba con la confianza de todos, debido al pésimo resultado en la Copa anterior. Además, en el partido inaugural contra Checoslovaquia, Brasil comenzó perdiendo, pero logró empatar con un gol de Rivelino. En ese mismo encuentro, Pelé estuvo a punto de marcar un golazo desde el medio del campo. Bem a bola aos jogadores tchecos. A sobra é para Pelé, que resolve tentar enganar o goleiro. E ¡Uf! quase que ele derruba esse estádio se ele faz o gol. Olha o aplauso, minha gente. Estas coisas é que... Pero el gol de la remontada llegó en el segundo tiempo y salió de sus pies. ¿Cómo controla, boludo? Pero el gol de la remontada llegó en el segundo tiempo y salió Pua. de sus pies. ¿Cómo la mata, boludo? Brasil ganó 4-1. El siguiente partido fue contra Inglaterra, y Pelé obligó al portero Gordon Banks a realizar una de las mejores paradas en la historia del fútbol.
Para mí, sacando la tajada del Dibu a Kolo Muani y la de Iker Casillas a Robben, esta es la mejor tajada de la historia de los mundiales. No, mira lo que saca el arquero, boludo. Ya lo estaba gritando Pelé, boludo. Ya, amigo. La saca literalmente de adentro. En el partido, el Rey dio una hermosa asistencia a Jairzinho para que marcara, y Brasil venció a Inglaterra por 1-0. Bueno, y ahí se da una curiosidad que con ese pase de Pelé a Jairzinho se convierte en el primer y único jugador en la historia en hacer goles en todos los partidos de una Copa del Mundo. Jugó 7 y hizo un gol en cada uno de los partidos. Contra Rumanía, Pelé anotó 2 goles, uno de ellos de tiro libre, un auténtico golazo. Passou para ele, apontou, atirou. Gol! Pelé! 19 minutos. Explode la perla di Guadalajara. Brasil ganó el partido por 3-2. Contra Perú en los cuartos de final, Brasil ofreció otro espectáculo. Pelé no Mucha rivalidad entre sudamericanos ahí, boludo. Jugó contra Perú y después contra Uruguay. marcó, pero dio una asistencia, y el equipo venció por 4-2. La semifinal fue contra Uruguay, y Brasil comenzó perdiendo, pero logró empatar antes del final del primer tiempo. En la segunda mitad, Pelé activó su modo imparable, y comenzó a jugar a un nivel increíble. Hizo una jugada espectacular, y fue derribado en el área, pero el árbitro no señaló penalti. El uruguayo Fontes pisó a Pelé de manera desleal, ¡No! intentando lesionarlo, y eso enfureció al Rey. Cansado de recibir golpes como en las 2 copas anteriores, Pelé memorizó el número de la camiseta de Fontes. En una jugada cerca de la banda, Miren esta jugada es terrible, boludo. Acá se ve bien cómo Pelé pegaba duro también, ¿no? Pelé se enojaba y pegaba, mira. estaba corriendo, y Fontes vino a marcarlo. Entonces, Pelé esperó a que se acercara, y le dio un codazo en la uruguayo. Ele notou que o Fontes vinha para quebrar. Vení, dale, seguime. Momento seguime, propício pro seguime. Pelé dar um troco nele. No, amigo, es una locura. No, pero esto con VAR hoy es una roja, pero roja y sanción de 4 partidos, ¿eh? Es una locura. Espera ele certinho. Pelé aún recibió la falta en esa jugada. Después, Brasil remontó con Igual nadie se explica, pero en esa jugada el uruguayo no se cae al piso. Es una locura. Pelé aún recibió la falta en esa jugada. Después, Brasil remontó con un gol de Jairzinho y amplió la ventaja con Ribellino, que recibió una asistencia de Pelé. El Rey casi marca el cuarto gol con Esa jugada es muy mítica. una jugada. Amplió la ventaja con Ribellino, que recibió una asistencia de Pelé. El Rey casi marca el cuarto gol con una jugada de genio. Breaking away, there's a beautiful pass for him. He's round the goalkeeper, just let him run on, and he scores. No! Cine, esa jugada es cine, boludo. The most magnificent dummy, just didn't touch the ball at all. Brasil venció a Uruguay por 3-1 y llegó a la gran final contra Italia. Camino al estadio, Pelé lloró y pidió ayuda a Dios. A los 18 minutos del primer tiempo, abrió el marcador con un gol de cabeza. Prepara-se agora, Tostão cobrou para Ribeirinho e mandou a boca na meta, pula a peneca, meteu gol! Yo creo que hay que ser realistas. Si uno compara a Pelé con Maradona y con Messi, el mejor cabeceador de los 3 con diferencia es Pelé. ¿Eh? Lo que salta. amigo. Prepara-se agora, Tostão cobrou para Ribeirinho e mandou a boca na meta, pula a peneca, meteu gol! La celebración fue legendaria. Un puño al aire y un abrazo a Jairzinho. Italia logró empatar, pero Brasil anotó 2 goles más. Chalmán, que esa al aire y imagen de Pelé, un abrazo. que justo ahora lo tapa el jugador. Esa imagen de Pelé así, abrazado por su compañero, es, pero literalmente historia del fútbol. Es muy mítica esa foto. Jairzinho. Italia logró empatar, pero Brasil anotó 2 goles más con Gerson y Jairzinho. La selección brasileña jugó de manera espectacular en ese partido, y prueba de ello fue el último gol, considerado por muchos como el mejor gol en la historia de la selección. Un gol que representa el espíritu de aquel equipo. El escuadrón marcó un gol colectivo que terminó con el disparo de Carlos Alberto. Ribeirinho para Jair, correu pela ponta esquerda, fraiu o Paquete, passou por ele. Lo que tienes que vos ves a Pelé jugar, boludo, y te cuesta realmente darte cuenta de con qué pie es hábil. Essa pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Juega muy bien con las 2 piernas. Alberto está livre, correu, Camilo, atirou, gol! Alta bomba. Queda curioso, pero Pelé nunca gana el mundial actual. Curiosamente, Pelé gana el último mundial que se utiliza la Jules Rimet. En el año 74 se instala el nuevo mundial, que es obviamente el actual, y ese lo gana Alemania. Ya Pelé no juega. O sea, Pelé nunca jugó un mundial con formato, o sea, con el trofeo actual. Brasil
tricampeón mundial. Pelé se retiró de la selección al año siguiente. ¿Por qué se retira Pelé de la selección, boludo? Lo digo en serio. ¿Por qué se retira de la selección? Tenía 30 años. En 1971, a los 30 años de edad, el Rey se acercaba al final de su carrera. ¡Qué locura, boludo! Hoy lo ves en día y decís, no hay chance que un jugador trimanante como Pelé se retire de su selección con 30 años. Era una locura. Y dejó el Santos en 1974, después de disputar 1.116 partidos y marcar 1.091 goles. Bueno, piensen, boludo, que Messi jugó 767 partidos en el Barça, creo, y se fue a los 30 y pico. Y Pelé se fue a los 30 con 1.100. O sea, 400 partidos más en clubes que Messi. Ahí te das cuenta la cantidad de amistosos que jugaba. Pasó 16 años en el Peixe. Pelé decidió ir a jugar a Estados Unidos, al equipo llamado Cosmos, donde permaneció durante 3 años. No era solo un jugador, era prácticamente una celebridad. Dentro del campo, el Rey también brilló, marcando varios goles, incluido uno de chilena. Voy a tener que decir algo, chat, también se entiende, amigo. ¿Cómo no te vas a retirar antes de clubes y selección si jugás 140 partidos por año? El triple que juega un jugador actual. Una locura. Una bestia, amigo. El 1 de octubre de 1977, Pelé se retiró de los campos, dejando su legado en el fútbol. Disputó 1.363 partidos y marcó 1.261 goles, incluyendo amistosos. En partidos oficiales... Claro, creo que Pelé tiene más partidos disputados en toda su carrera que Cristiano Ronaldo. Y Pelé tenía 33 años. Jugó 795 encuentros, anotó 756 goles y dio 367 asistencias, con una increíble media de 1,41 participaciones en gol por partido. Además, Pelé conquistó 3 Copas del Mundo, 2 Mundiales de Clubes, 2 Libertadores, 5 campeonatos brasileños y muchos otros títulos y premios. Es verdad que parece muy curioso el tema de 3 mundiales. Como decís, nadie nunca va a alcanzar 3 mundiales. Para mí Mbappé estuvo... Bueno, sigue estando igual, ¿no? Pero Mbappé estuvo a nada, boludo. Estuvo a una tajada del Dibu de poner en riesgo el récord de Pelé. Lo digo de verdad, ¿eh? Lo digo de verdad, en serio. Un jugador completo. O sea, el Dibu Real cuidó el Mundial de Argentina y el récord de Pelé. Capaz de finalizar y dar pases con ambas piernas. Pues para mí para mí Mbappé algún mundial más gana, chat. ¿Me bancan? No sé si gana el que viene, Aclaro, no sé si gana el que viene. Pero el chabón es muy joven y tiene muchos jugadores buenos, boludo. Para mí o gana este o gana el que viene. Alguno gana, boludo. Para mí el 2026 o el 2030 alguno vuelve a repetir, Con un cabeceo preciso, una capacidad de salto superior a la media. De hecho, se convertiría en el único jugador en la historia en disputar 4 finales del mundial. Si le rompe el récord sería increíble, además. Porque sería el único jugador en la historia en jugar 4 finales de mundiales. Nadie lo ha jugado eso. Fuerza, agilidad y muchísima garra. El famoso jugador perfecto. El Rey falleció el 29 de diciembre de 2022, a los 82 años. Víctima de complicaciones de un cáncer de colon. Pero hay algo seguro. Un rey nunca pierde su majestuosidad. Y Pelé jamás será olvidado. El gol más bonito que marqué salió de una pared con celeste. Y lo bautizamos Edson Arantes do Nascimento. Pelé revolucionó el fútbol. Pelé detuvo una guerra. Pelé unió países y familias. No había problema de raza ni de idioma. Yo nací en 1970. En 2002 fui campeón del mundo. Yo era el capitán. Tuve el honor de recibir el trofeo de la Copa del Mundo de nadie, menos que, ¿quién? Pelé. Si sigo hablando, voy a llorar. Es muy emocionante. Verlo jugar era como ver la alegría de un niño, combinada con la gracia extraordinaria de un hombre pleno. Yo voy a decir algo, chicos. Lo digo de verdad. La gente que ha jugado con Pelé o contra Pelé y con Maradona ha dicho que Pelé era mejor. Lo digo de verdad, chat. Lo dijo el Beto Alonso, lo dijo el Coco Basile. Lo digo en serio, ¿eh? Los que enfrentaron a los dos han dicho que Pelé era mejor. Recuerdo una escena de la final de la Copa del Mundo de 1998. Traje y corbata. Alfombra roja. Allí estaban Eusebio, Franz Beckenbauer, Gregory Peck, Elizabeth Taylor, Tim Burton, Alain Delon, Rod Stewart. Había tanta expectativa. Un estadio lleno. Una tribuna hermosa. Y entonces algo increíble ocurrió. Pelé llegó... Pero bueno, por ejemplo, según los brasileños, amigo, una vez en una encuesta en Río, Pelé contra Maradona, ganó Maradona, amigo, en Brasil. A la tribuna, estadio lleno, una tribuna hermosa. Y entonces algo increíble ocurrió. Pelé llegó a la tribuna y todo el mundo se detuvo, se levantó y lo aplaudió durante unos 5 minutos. Espectacular, espectacular. En el momento en que el balón llegaba a los pies de Pelé, el fútbol se transformaba en poesía. Un artista para mí
Es alguien capaz de iluminar un cuarto oscuro. Nunca encontré, ni encontraré, diferencia alguna entre el pase de Pelé a Carlos Alberto en la final de la Copa de 1970 y la poesía del joven Rimbaud. En cada una de estas manifestaciones humanas hay una expresión de belleza que nos conmueve y nos da una sensación de eternidad. El mejor jugador de la historia fue Di Stéfano. Me niego a clasificar a Pelé como jugador. Estaba por encima de eso. Claro, es verdad, chicos. El jugador que quizás podía ser rival de Pelé en su época era Di Stéfano. Todo el mundo quería estrecharle la mano. Maradona no era rival, chico, de Pelé. No compartieron época. Sacarse una foto con él. Decir que habías estado en una fiesta con Pelé era la mayor medalla de honor de la época. Mi nombre es Ronald Reagan. Soy el presidente de los Estados Unidos, pero usted no necesita presentarse porque todo el mundo sabe quién es Pelé. Muhammad Ali saludó a la multitud, lanzó besos, hizo todo lo que se esperaba de él. Pero tan pronto como entró al vestuario y vio a Pelé, parecía un niño asombrado. Cuando las personas veían a Pelé por primera vez, era algo increíble. Comenzaban a llorar. Lo abrazaban y lo besaban como si estuvieran ante Dios. Era una locura. Ser considerado el rey del fútbol no es una tarea para muchos, es una tarea para una sola persona. Pelé logró la admiración de todas las naciones del mundo, de todos los jugadores y aficionados. Parte muy humilde Pelé, boludo. Cada vez que lo escuchabas hablar siempre muy humilde, amigo. Tanto del pasado como del presente. Es el único en haber ganado 3 copas del mundo, y el único que ha sido idolatrado y respetado por todos. Pueden haber grandes estrellas en el mundo del fútbol, pero alguien como él será imposible de igualar. Si el fútbol fuera un juego... Ven, chicos, miren, por ejemplo. A mí Pelé no se... César Luis Menotti, que dirigió a Maradona, entrenó con Messi, porque estuvo en selecciones inferiores, o sea, con Messi cuando Messi era jovencito, y enfrentó a Pelé. A Pelé hay que sacarlo. A mí Pelé no se... hay que sacarlo. Cuando hablemos de fútbol, a Pelé no lo pongas nunca, porque Pelé es de otro planeta. Jugamos a los partidos que vamos a tener. Pelé, el nivel, me lo describen en 2 líneas. Nivel de Diego y nivel de todo tenía. Messi. Tenía zurda y derecha, le daba con las 2. Gameteaba con las 2 piernas. Guapo. Malo, cuando vos le pegabas te quebró ya 3 o 4. Malo. Cabeceaba, un pecho, doble salto. ¿Te acordás cómo jugábamos al básquet antes? El doble, se quedaba suspendido en el aire, la bajaba y agarraba a Cabolete, rompía el arco. Cuando se retira Pelé, creo que deja ese vacío futbolísticamente hacia todo el mundo. Yo creo que Pelé era más completo que Maradona. Yo me quedo con Pelé por lo que vi jugar. Para mí, Ratín, Pelé era más completo que Maradona. No, yo soy Maradona nada más, Pelé fue lo más grande que hubo. ¿Qué diferencia Pelé Maradona? No. Cuando se habla de fútbol, aquellos que hemos tenido la suerte de jugar contra él y haberlo visto jugar, a Pelé hay que separarlo después. Después puede hablar de los más. No. Si Pelé hubiera sido un jugador hoy contemporáneo con esas características, con el entrenamiento, también sería el mejor del mundo. Maradona es meglio Pelé. No. Maradona es Maradona. Pelé ha estado el più grande, yo soy un calciatore normal. Pelé ha sido el más grande, yo soy un jugador normal. Pero bueno, agradecer obviamente al fenómeno de verdad, al fenómeno de GM Fútbol por dejar de reaccionar a su tremendo video de qué tan bueno era Pelé. Déjenme en los comentarios, ¿es el mejor de la historia? ¿O es el jugador más influyente de todos los tiempos, por lo menos? Que cada uno me dé su punto de vista. ¡Chao! Mejor que Milton Jiménez, sin duda, amigo, pero sin duda, con 70 años. Es necesario que algún día Messi y Cristiano hagan esto, y el Chat lo sabe.